Siempre saludamos a la familia Acuña en Miami, que están fieles, conectados. Nuestra hermana María Luisa por acá y la hermana Darling por aquí. Saludamos. Dios es un Dios bueno. Sin Él no estaríamos aquí. Segunda de Samuel, capítulo 2, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26 en adelante. De manera antifonal leemos la palabra del Señor. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo te la haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Todos, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, llego al trono de tu gracia, suplicándote para hallar el oportuno socorro. Te ruego que tú pongas en mis labios las palabras, pero las palabras exactas que tú quieres que yo hable. Tú quieres que yo hable primeramente a mi vida y luego a mis hermanos y a los oyentes. Dios Todopoderoso, las cosas espirituales se han de entender y discernir espiritualmente. Por eso te ruego, como Dios de los espíritus y Dios de toda carne, que uses mis labios, mi mente y mi corazón para predicar este mensaje hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. Bendito el nombre del Señor. El título del mensaje es: yo honraré a los que me honran. ¿Qué es la honra? El diccionario Grijalbo define la palabra de la manera siguiente: honra es la honestidad, el honor, buen nombre y fama, muestra de aprecio y admiración, consideración que se guarda a sí mismo, favorecer, distinguir. En las mujeres la honra era el sinónimo de la castidad y el recato. La Biblia dice que la honra es exclusivamente debida a Dios. Dios merece la honra, pero también se le da honra y respeto a las autoridades. Leemos Salmo 29, versículo 2, leemos Salmo 34, versículo 3,
una serie de pasajes que hablan de la honra que merece el Dios de toda gloria. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 34, 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 57, 5. Salmo 107, versículo 32. Toda la honra que se le debe dar a Dios. Salmo 107, 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Salmo 57, 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Apocalipsis 19, 7. Isaías 25, 1. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Apocalipsis 19, 7. 19:7. Aleluya. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La ausencia en el hogar, en la comunidad, en una nación, del respeto que se le debe dar a Dios y a todo lo que concierne a Él, provoca conductas desagradables en la sociedad, que las personas se preguntan qué es lo que está sucediendo. En la inauguración de la película última de Batman, El Caballero de la Noche, llegó un joven en un cine en la ciudad de Colorado y agarró las armas que tenía y disparó a cuantas personas tuvo a su alcance, matando a varias de ellas, hiriendo a otras. Era la inauguración de una gran película, pero era la conducta de un joven que tenía en su vida la ausencia de Dios. A lo largo de los años se han mostrado en diferentes colegios, institutos y universidades, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, cómo la juventud se rebela contra las autoridades utilizando el medio más factible que pueden alcanzar, como son las armas de fuego, armas cortas y armas largas, provocando muerte, luto y dolor. ¿Pero a qué se debe esta conducta? La respuesta la encontramos a la luz de la Biblia. La ausencia de el principio de la palabra de Dios en la vida de una familia, de un hogar o de una comunidad provoca impiedad en las personas. Y el caso más concreto, vamos a mencionar el de un hombre que fue sumo sacerdote por 40 años, tenía 98 años en ese momento, y que era padre de varios hijos, entre ellos, 2 de ellos que eran sacerdotes de Jehová, llamados Ofni y Finés, eran sacerdotes de Jehová. Pero la Biblia me dice de que estos hombres, en el versículo 12, 2:12, 1 Samuel, eran hombres impíos, dice otra versión, eran hijos de Belial. Belial, un término que se le atribuye al mismísimo Satanás. ¿Cómo es eso? Poder en Cristo. Los que representan la iglesia son hijos del diablo, hijos del mismo infierno. Y lo peor, la Biblia agrega
no tenían conocimiento de Jehová. La palabra de Dios estaba ausente en su vida. No había conocimiento de Jehová. No había interés de conocer a Dios, de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios quisiera. 1 Samuel 1:3 dice que estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, como sacerdotes de Jehová, en Silo, donde estaba el tabernáculo, y por ende el arca de Jehová. No era de Elí, era de Jehová el arca. Elí creció con esos hijos y nunca los corrigió. ¿Cuántas veces dejamos a Dios lo que usted y yo debemos de hacer para poner orden en nuestro hogar o corregir a nuestros hijos en el hogar antes que sea demasiado tarde? Elí había fracasado en la crianza de sus hijos y los dejaba sin castigo. Escuchaba la conducta de los hijos que el pueblo comentaba. Cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Eran de 2 dientes y ellos hicieron uno de 3 especial. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y hacía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré ti carne cocida sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera. Él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. La ley establecía que Dios había otorgado al sacerdote el privilegio de comer el pecho mecido y la pierna levantada. Levítico 7:34. Ellos comían la espaldilla, lo más fino de la ofrenda de la carne. La grosura era lo que se quemaba para que fuera un olor agradable a la presencia de Dios. Con todo y grasa robaban la carne. El demandar la carne antes de ser ofrecida o quemada, se adelantaban al Señor y demostraban que ellos eran más importantes que Dios. Y usurpaban los privilegios y derechos que le correspondía al Señor, que lo primero en ser sacrificado y quemado era para Dios. Ellos decían: dámela a mí primero. Por eso dice la Escritura, era grande el pecado de estos jóvenes. ¿Qué dice Levítico 7:34? Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Dios ya había determinado la porción de la carne que le correspondía a los sacerdotes. Ellos abusaban de las ofrendas, de los sacrificios y de las cosas sagradas al Señor. Abusaban totalmente. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios nunca deja pasar por alto el pecado, hermanos. ¡Nunca! Amén. ¡Nunca! Dios los dejó correr. Pasaron los meses y los años en pecado. En el tabernáculo. Dios los dejó correr. Pero un día, Dios mandó un profeta. Un varón de Dios, un hombre anónimo, a darle un mensaje fuerte a Elí. Elí los reprendía suave. La ley establecía que aquel que violentara y profanara el santuario debía ser muerto, apedreado. Elí les recriminaba
Suavemente. Ahora Dios le manda un profeta. Y un profeta con un mensaje duro. Pero lo manda por amor a Elí, para que Elí se salvara. Los jóvenes ya no. Dios había determinado quitarles la vida a estos jóvenes y mandarlos al infierno. Dice la Biblia que la casa de Elí nunca iba a ser expiada. Estos jóvenes, Dios había determinado quitarles la vida. Mientras Samuel bendecía y servía a Dios, sus hijos seguían fornicando y respetando y profanando las cosas del Señor. Y de repente Dios da señales, Dios le habla. Y Dios le dice a Elí que en el mismo día los dos hijos morirían. El mismo día iban a terminar. Y Dios le da una gran lección. Primero, el hombre de Dios. De hombre nunca sabemos el nombre de él, pero fue un hombre privilegiado que Dios envió el mensaje al sumo sacerdote, y el mensaje con toda la responsabilidad se lo entrega sin añadirle ni quitarle. No se puede en la iglesia estar jugando con la palabra. Cuando Dios da un mensaje, tenemos que recibirlo tal como el mensaje es, porque el mensaje de Dios provoca tres efectos: edifica, consuela y exhorta. Amén, aleluya. Y cuando Dios le da responsabilidad a una persona, le demandará más. Lucas 12:48. Los maestros en la obra de Dios son los que recibirán más condenación si lo que ellos hacen va contra a lo que ellos enseñan. Por eso dice Santiago 3:1, léame por favor, que no se puede poner a cualquier persona a enseñar la palabra, no un neófito, no un aprendiz. Amén. Santiago 3:1 y Lucas 12:48. Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bendito el nombre de Dios. Lucas 12:48. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios ha provisto para esta última generación, porque creemos que el Señor está a las puertas, todos los medios posibles y disponibles tecnológicos para que se usen para el engrandecimiento de su obra. Dios ha provisto todo. Pero hay un problema. Muchos de esos medios se están utilizando para la maldad, para el pecado, para la violencia y para tanto desprecio a las cosas de Dios. Se ponen videos en internet, uno accede a la página de YouTube, millones de videos hay ahí, y uno busca lo que uno quiera. Cómo crecer en la palabra, cómo la Biblia la tenés a tu alcance, la Biblia hablada. Cualquier libro de la Biblia usted lo baja y lo escucha. Te lo puede andar en su teléfono, en su tableta, en su PC, en cualquier medio electrónico, y usted disfruta la palabra. Pero también hay mucha basura y hay mucho contenido que desprecia y ofende a Dios.
Usted tiene la libertad de escoger, como el pueblo de Israel, cuando Moisés se paró un día y le dijo, escogeos hoy entre la vida y la muerte. Usted tiene en el mercado de las ofertas la opción de escoger lo que usted quiere, decidir lo mejor para su vida y para su alma y para su salvación. Amén. Personas que escogen fielmente seguir a Jesús. Josué dijo en 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes, yo no sé a quién van a escoger, le dijo al pueblo. Hay decisiones que tomar. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres, de familias enteras donde hay ancianos, adultos y niños. Cada quien va creciendo, pero cada quien es responsable de su vida cristiana. Amén. Cada quien decide qué es lo que va a escoger. Como padres hacemos el esfuerzo para inculcar en nuestros hijos la mejor confianza en la doctrina de la palabra, pero nuestros hijos toman las decisiones que ellos estiman convenientes. Pero cuando nos damos cuenta de determinadas circunstancias, lo primero que tenemos que hacer es corregir esa situación. Amén. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento. Amén. Al que Dios le da conocimiento, le debe dar también la fortaleza y la capacidad para ordenar su casa. Amén. Aleluya. Situaciones que se dan inmediatamente a la luz de la Biblia, somos responsables de ir corrigiendo aquellas circunstancias que van a la luz de la Biblia, desagradando al Señor. Tranquilo, Dios deja correr a los hijos de Elí y Dios le manda a un profeta al sumo sacerdote y le dice lo siguiente. Le dice que habrá debilidad en su familia, que va a cortar el brazo y la casa del padre. En otras palabras, Dios le está diciendo que va a ser quebrantado el poder, va a ser despojado de toda autoridad, de puesto del cargo. Luego le dice que va a ser cortada la vida de toda su familia. Todos van a morir en la edad viril, en la edad joven. No habrá anciano en la casa. Tercero, sus consuelos serán amargados. No habrá paz ni tranquilidad. Cuarto, que sus posesiones mermarán de tal manera que de la prosperidad van a llegar a la pobreza. Tendrá poco que disfrutar en la vida, más faltará mucho para que él subsista. 5, que el juicio que él está anunciando será de manera inmediata y en breve. Él iba a vivir lo suficiente para oír esta mala noticia. Escucha el mensaje de manera íntegra y total. Elí escucha todo el mensaje del varón y empieza a reflexionar. Un mensaje duro. Iba a ser humillado, se iba a transferir el sacerdocio y la muerte de sus 2 hijos, Ofni y Finés, serían en un solo día. Santo. Cada una de estas profecías más adelante se cumple a cabalidad. Aleluya. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está nuestra casa delante del Señor? No resulta en lo más mínimo que nos lamentemos por las cosas que vendrán si a tiempo no corregimos lo que estaba torcido. Tiene que ser en el momento debido. Transferencia del sacerdocio tomó lugar en los días del rey Salomón. Expulsó al sacerdote Abiatar y dejó a Sadoc. Elí descendía de la línea
del sacerdote de Itamar. Aarón tuvo 4 hijos. Nadab, que murieron sin haberse casado ni dado hijos. Eran los hijos mayores de Aarón, murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Levítico 10. Borrachos se presentaron al tabernáculo a presentar incienso extraño. Después quedó Eleazar y Itamar. Por alguna razón de la historia, el sumo sacerdote pasó a Elí, descendiente de Itamar, y ahora Dios le dice: ya no vas a continuar en el cargo que te he puesto a causa del pecado de tus hijos, y tú lo has consentido. Tú has sido cómplice del pecado, porque lo que ellos roban de la carne que se ofrece en el altar, ellos llevan esa carne a tu casa y todos están gordos de la carne de la ofrenda del sacrificio para Jehová. Todos están hermosos de la carne del sacrificio que le corresponde a Jehová. Todos participan de lo que roban. Usted tiene que estar siempre velando en su casa qué es lo que sus hijos hacen. ¿Por qué su hijo hace lo que está haciendo o lleva tal cosa? A veces los hijos de nuestros hogares no nos comunican muchas cosas. Y algunos no trabajan y de repente andan con mucho dinero. Andan con mucho dinero, entonces la respuesta es sencilla. O trabajan, o si no trabajan, entonces roban. Para meter a la casa cosas. Padres que consienten, permiten, fomentan que sus hijos hagan cosas delictivas, lleven a la casa eso y participan ocultando lo robado. Cristianos que dan la vida por sus hijos, pero en la complicidad de los delitos. No se puede jugar con las cosas de Dios. Amén. Tenemos que mantener la vinculación padre-hijo, pero no podemos consentir en actos delictivos y en pecado ajeno. Amén. Tenemos que responder delante de Dios por nuestra conducta. Amén. Si el que quiere vivir apartado de la palabra de Dios, quiere hacer lo que le da la gana, usted déjelo libremente escoger lo que él quiere vivir, pero tiene que sacarlo de la casa. No podrá participar de esa situación, porque lo que lleva es maldición. Porque el pecado y las consecuencias de esa conducta viene sobre mi vida después. Esta vida es una ley de siembra y cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso segará, dice Gálatas 6:7. Y hay muchos hogares que en vez de estar en bendición, tienen que preguntarle al Señor qué es lo que está pasando. El trabajo se escasea, la enfermedad visita de manera constante el hogar y problema tras problema. ¿Qué es lo que pasa, Dios? Y Dios va a responder. Le dio el mensaje. Los hijos de Elí iban a ser muertos el mismo día. El arca nunca más volvió a Silo, donde estaba el arca. Dios en su amor quería traer a Elí al arrepentimiento y salvarlo, no a los hijos. Ya los hijos estaban resueltos por Dios a hacerlo morir. Versículo 25, 1 Samuel 2 dice, porque Jehová había resuelto hacerles morir. No había que hacer ya nada más. Era demasiada la ofensa de estos muchachitos. No voy. Capítulo 3, 1 Samuel 3:14 dice, yo he jurado, dice Jehová, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. No tendría perdón. En un solo día,
80 descendientes de Elí, Saúl los mandó a llamar y le dijo a sus generales, mátenlos. Nadie quiso levantar la espada contra los sacerdotes de Jehová, pero había un extranjero por ahí llamado Doeg, un hombre de Edom, un mercenario al servicio de Saúl. Y dice la Biblia que él personalmente no solo los mató a ellos, sino que llevó a la tierra a los sacerdotes y arrasó toda la ciudad. El cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. 80 descendientes. Ayer estuvimos en el culto de un varón que tiene más de 30 hijos, nietos y bisnietos. Ni uno estaba en la casa. La salvación es para todos, pero cada persona es responsable de sus decisiones. Amén. Estamos hablando de ninguno de los descendientes del anciano. Y nosotros tenemos hijos, y nuestros hijos tendrán hijos que se convertirán en nietos nuestros, y esos hijos tendrán otros hijos que se convertirán en bisnietos nuestros, y esos hijos tendrán otros hijos que se convertirán en tataranietos nuestros. Pero qué enseñanza, qué educación, qué conocimiento de Dios le estamos transmitiendo a una generación que desciende de nosotros y que está en nuestros hogares. Qué conocimiento de Dios. Lo que hoy usted no puede corregir en ese hijo, ya mañana va a ser muy tarde. Amén. Ya mañana va a ser demasiado tarde. Y al que Dios mucho le da, mucho le demanda. Santo, amén. Hace muchos años me llamaron para ayudar a un hermano que estaba preso. Hace unos 20 años creo que fue. 20 o por ahí, como 20 años más o menos. Estaba preso. Había sido un maestro de Biblia para mí en el instituto bíblico. Un hermano que tenía un conocimiento de la palabra de Dios tan lindo que yo me deleitaba en estar en clase escuchándole. Pasaron los años y de pronto esa persona me pedía su ayuda o mi ayuda. ¿Cómo me iba yo a negar a mi maestro de Biblia, a mi profesor del instituto bíblico? ¿Cómo no le iba a ayudar? Era un desaire que no lo hiciera. Llego al juzgado, pido copia del expediente y me siento con calma a leer el expediente. Primero pregunto de qué lo acusan y por qué está preso. Y voy encontrando cosas que Dios tuvo que agarrarme muy bien mi vida cristiana para no apartarme de los caminos de Dios y nunca jamás renegar de Dios, porque Dios no es culpable de las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la comunidad. El hombre se había corrompido. Mi maestro de Biblia se había perdido en el pecado y lo estaban acusando de una violación a un menor. Le dije a la familia, ¿por qué ustedes no me dieron eso? Yo pasé muchos años, hermanos, pensando en ese caso, ¿cómo era posible que una persona se corrompiera? Y la respuesta es sencilla. Cuando la persona decide apartarse de Dios, lo hace de manera libre, voluntaria y espontánea. Amén. Dios no te obliga a estar en la iglesia, tampoco te obliga el Señor a pecar. Cada persona peca por su deseo y cada persona se consagra por su deseo. Dios no obliga ni obligará a nadie a que se le sirva y se le ame de manera obligatoria o que se vayan de la iglesia. Cada persona es libre de escoger el camino que quiere seguir. Amén.
El padre le había dicho: hijos, si hay un problema entre las personas, habrá un juez que dirima o resuelve ese problema. Pero si ustedes tienen un problema con Dios, ¿quién podrá interceder? Santo, amén, así es, aleluya. ¿Quién podrá ayudarles? Y un joven que ni siquiera había escuchado lo que su padre o su abuelo habían hecho, un día lleno de soberbia manda a traer los vasos sagrados del templo, del tesoro, y empieza con sus 1000 invitados y sus concubinas y sus mujeres a beber, dándole la gloria y la honra a dioses de madera, de hierro, de plata, de oro y de bronce. Ese joven profana los vasos del altar y viene del cielo una mano con unos dedos que escribe en la pared y dice: Mene, mene, tekel uparsin. Cuando Daniel es llevado a darle el mensaje, Daniel le dice: tú nunca te acordaste de lo que Dios hizo con tu abuelo o tu padre Nabucodonosor. Tú nunca jamás indagaste. Tú nunca jamás te diste por enterado, te diste cuenta de lo que Dios hizo con él, que cuando Dios lo quebrantó y lo humilló, levantó sus ojos al Dios del cielo, y cuando fue depuesto, después que se humilló, fue restaurado en su cargo. Tú nunca te preocupaste por investigar las cosas espirituales, y ahora el Dios en cuyas manos está tu vida y que nunca honraste, es que ha venido esta mano, ha escrito eso y te voy a dar la interpretación. Hermanos, Dios es paciente. Amén. Ministros del Señor, Dios es paciente. Amén. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Amén. Y la paciencia de Dios en Daniel 5 se agotó esa noche. La paciencia de Dios tiene un límite cuando el pecado, la burla y el desprecio para las cosas de Dios rebasa la santidad de un Dios lleno de amor, de misericordia. Cuando Dios dice: hasta aquí no más. Amén. Cuando Dios dice: te he hablado, te he llamado, te he dicho que cambies tu actitud, te he dicho que no sigas viendo pornografía, yo te he dicho que no sigas con esa mujer que no te corresponde, yo te he dicho que no sigas en la brujería, en la astrología, comprando lotería, que no sigas en el pecado, pero la gente persiste en seguir pecando. Santo, hay poder en Cristo. La gente continúa en el pecado pensando que Dios ignora lo que está sucediendo, sin darse cuenta que la paciencia de Dios tiene un límite. Amén. Gloria a Dios. Y usted y yo no somos más fuertes que Dios. Cuando Dios determina sentencia contra una persona, Amén. contra una familia, contra una nación, nadie puede hacer nada. Amén. ¡Oh, rey, sálvame!, le dijo una mujer cuando iba caminando el rey en la muralla. Y le dijo al rey, un rey impío de Israel, muy sabio, le dice: si Jehová no te salve, ¿dónde te voy a salvar yo? Santo. Aleluya. Si Dios no te salva, muchachita, a mí ni me estés buscando para que te ayude, Santo, amén. que te resuelva tus problemas. Personas que juegan y están jugando con las cosas del Señor. Y lo más correcto es que se pongan a cuenta Amén. antes que sea muy tarde. Amén. Antes que sea muy tarde. Santo. Aleluya. No podemos consentir en el pecado de otros, ni podemos nosotros pecar jugando con las cosas de Dios. Amén. Porque nunca seremos más fuertes que Dios. Amén. Así es. Estos muchachos pensaban que el regaño que el Papa les hacía era como un abanico de mano que le soplaba nada más. Pero cuando vino del Dios del cielo el juicio, en un solo día murieron 30.000 personas. Murieron 4.000, más 30.000, y en esos 30.000 se fueron los dos muchachitos. Santo. Omnifines.
Dios habla a cada nación. Dios envía profeta. El nombre del profeta no interesa. Dios envía a cada nación el mensaje de amor, pero el mensaje de advertencia y arrepentimiento. Amén. Pero cada ciudadano es responsable de tomar una decisión. Amén. Aleluya. El que quiere estar en la borrachera, que siga. Santo. En la brujería, que siga. En el pecado, que siga. En la maldad, que siga. No hay problema. Pero tarde o temprano, Dios te va a llamar a cuenta. Amén. Para muchas personas es una tortura venir a la iglesia. Poder en Cristo Santo. Es que yo no sé cuántos peros le ponen. Que el tiempo, que la distancia, que el calor, que ese gritón. Cualquier pero le ponen. Lucha. Pero en aquel día preferirías que pasaras todo el día escuchando a los gritones ofensivos fuertes con tal que tu alma se salve. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. La Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Dios de manera categórica dice que si tú y yo le damos el primer lugar a Él, de respeto, de reverencia, de seriedad, Él nos va a corresponder de igual manera. Aleluya. Pero los que tienen en poco las cosas de Dios, Dios los va a despreciar. Santo. Amén. Si tú tomas con respeto la oración, la Biblia, la lectura de la palabra, si tú tomas con respeto venir a la iglesia, todo lo que concierne a la adoración con Dios, así Dios te va a corresponder. Aleluya. Gloria a Ni Dios. siquiera hemos terminado el culto cuando algunos están sofocados ahí, sofocados. Santo. Puede ser que algunos tengan razón. A lo mejor no hay mucho transporte, pero otros están sofocados porque tienen un compromiso Santo. para ir a vagar, Poder en Cristo. para ir a hacer cosas indebidas. No, hermano. Santo es el Señor. Es mejor Aleluya. tranquilo. Si alguien está sofocado, mejor tranquilo, que no le estorbemos a esa persona. No le sofoquemos. Santo. Que vaya a su compromiso. Que vaya a verse con la persona que tiene compromiso. Pero Dios honra a los que le honran. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios le manda el mensaje, Él le trae a la memoria las grandes cosas que había hecho Dios por la casa de su padre y por su familia. Dios lo saca de esclavitud y le da el privilegio de escoger una tribu para que esa tribu le sirviera en el altar. Hermano, solo el hecho de que usted esté aquí, que yo esté aquí, es un privilegio ante los ojos de Amén. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es un privilegio. Aleluya. Amén. 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 Usted no desearía haber nacido en otro país o en otro lugar. Aleluya. Es un privilegio haber conocido a Jesucristo, haber escuchado a Jesús, Aleluya. haber estado en una iglesia. Un privilegio tener familia que ora por nosotros y que nosotros oremos por ellos. Gloria a Dios. Usted está aquí, estamos aquí porque otros oraron por nosotros. Aleluya. Amén. Gloria Pero a si hubiera sido por nuestra decisión, estábamos metidos en la mayor rebeldía. Dios. Amén. Dios en su gracia nos alcanzó. Amén. Aleluya. Aleluya, Jesús. Y ahora escucho cosas que me dejan impactado. Cómo la gente desprecia las cosas del Señor. Santo, hay poder en Cristo. Ministros en el altar. Predican una cosa, pero hacen otra cosa. Ministros en el altar que saben de mucha Biblia, pero su conducta es penosa y vergonzosa. Santo. Amén. Un ministro por aquí cerca montó un mitin, una reunión política y todo, y empezó a orar como que él mandara a Dios.
Y el mayor problema de nuestras oraciones es que nosotros no mandamos a Dios. Él es el que hace las cosas conforme a su voluntad. Amén. Aleluya. Una persona puede estar grave. Nosotros podemos orar. Santo, La última palabra la tiene Él. amén. Gloria a Dios. Y a veces hemos estado tan grave, hermano, de que pareciera que ya nos vamos a morir. Mucha gente ora, pero la última palabra la tiene el Señor. Amén. El hijo de David, producto de su relación de fornicación con Betsúa o Betsabé, hija de Elián, nieta de Aitofel. El profeta lee el mensaje y le dice que ese hijo va a morir. David se mete en ayuno y oración. Se tira al suelo y se postra delante de Dios. Pero él pregunta, ¿cómo está el niño? Y cada día está más grave. Cada día está más grave. Cada día está más grave. Y el hombre de Dios, del cual Dios le perdona su pecado, porque le dice, Natán no morirá, sino que él ha remitido tu pecado. Él ha perdonado tu pecado. El hombre de Dios, postrado, sin agua y sin comida, clamando a Dios. Esa oración no tuvo nunca el más mínimo efecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios toma su decisión, nadie lo hace cambiar. Amén. Aleluya. El hijo nacido de la fornicación empezó a enfermarse. Y a los 7 días murió. Y después le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que ha pasado, Dios? Y David dijo una gran verdad. Ya yo me baño, me alisto, yo voy a ir donde él, pero él ya no va a venir a mí, así que tranquilo. Cuando Dios toma sus decisiones, Dios es soberano. Dios es soberano de hacer lo que Él le plazca. Por eso siempre estamos recibiendo peticiones para orar e intercedemos. Pero la última palabra la tiene Dios. De acuerdo a la actitud del corazón de la persona, así Dios va a actuar. Gloria a Dios. Estamos hablando de David, el varón conforme al corazón de Dios. Santo. Hermano, y yo encuentro en la Biblia que David empezó a tener temor de Dios cuando empezó a ver su mano cómo actuaba en contra del pecado. La mano de Dios. Y dice que aquello le dio temor a David y tuvo miedo, tuvo temor, le tuvo terror a Dios. Santo, aleluya. Yo le suplico a Dios todos los días y le digo, Dios, si usted mira de que yo me estoy desviando, de que yo me estoy apartando, encarrílame nomás, pero corrígeme como solo usted sabe hacerlo. Amén. Ayúdame, porque yo no quiero perderme. Aleluya. Yo no quiero perderme en una eternidad sin Cristo. Porque a veces los predicadores somos muy ciegos. Miramos el pecado siempre a los demás, pero los nuestros como que nos hacemos ciegos. Por eso Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene que examinar la vida de la iglesia. Aleluya. Amén. Así. Y la iglesia, con los dones que Dios otorga como regalo, sale a luz todo lo que Él desea que salga a luz. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, para la obra del ministerio son los dones. Aleluya. Hermano, es tremendo. La oración es el medio que Dios utiliza para que dialoguemos con Él. Tranquilo. Y cuando no estamos haciendo las cosas bien, Él nos habla. No entendemos, nos manda un profeta. Y ese profeta no nos va a hablar suave, nos va a hablar duro. Amén. Y si no entendemos callado el profeta, nos habla en público. No entendemos el público, ya no hay nada más que hablar. Dios cierra la hoja y después ya viene su mano. Santo. Aleluya. Hay situaciones
que tenemos que evitar antes que sea muy tarde. Dios presentó un cargo muy grande contra él y su familia. Sus hijos han obrado con perversidad y él se ha hecho la vista gorda, con lo que se habría implicado a sí mismo en la culpa, y la sentencia se pronuncia contra todos. Qué tremendo. Le da una buena razón Dios. Y una regla fija del gobierno de Dios, según la cual todos deben de esperar a ser tratados. Y la regla de Dios es: yo honraré a los que me honran. Aleluya. Esa es la ley de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si nos humillamos y nos negamos nosotros mismos en algo para honrar a Dios, y tenemos el ojo de la intención puesto en Él únicamente, podemos estar seguros de su promesa, que nos honrará espléndidamente. Capítulo 2, Juan 12, versículo 26. El juicio a la familia llega cuando la familia persiste en su pecado. Si hay algo que hacer, que corregir, hay que hacerlo hoy. La obra del Señor nunca se va a derrumbar por falta de manos que la sostengan, porque ya Dios tenía el repuesto de Elí, un sacerdote fiel. Aquí la obra no se va a desbaratar jamás, porque el dueño de la obra es el Señor. Amén. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. ¿Qué dice Juan 12:26? 12:26. 12:26, ¿qué dice Juan? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Pongamos a Dios siempre en primer lugar. Amén, gloria a Dios. Honremos al Señor con nuestra vida, con nuestros bienes. Aleluya. Honremos al Señor con nuestra conducta, con nuestra palabra, con nuestra adoración. Honremos al Señor con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de hablar. Porque tarde o temprano Él nos honrará en público. Póngase de pie. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Gloria Bendito el nombre de Dios. ¿Habrá una persona que quiera aceptar o reconciliar con Jesucristo en esta tarde? ¿Una persona? ¿Habrá una persona en esta tarde que quiera aceptar o reconciliar? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que quiera aceptar o reconciliar? Una persona nada más. Hay cantidades de peticiones. Saludamos a nuestro hermano Bertito Vidal, está conectado desde Puerto Rico. Dios le bendiga a nuestro hermano. Estaremos orando por el resto de peticiones en esta tarde. ¿Quién acepta o reconcilia? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona en esta tarde que quiere aceptar o reconciliar? Los ángeles dijeron a Lot: escapa por tu vida. Lucha por tu salvación antes que sea muy tarde. Ok. Vamos a orar y luego voy a dejar a nuestro hermano Miguelito para que él ore por las peticiones que nos han hecho. Si usted trae alguna petición, levante la mano donde usted se encuentra. Vamos a orar por usted ahorita. Amado Dios, mira, Dios, en esta tarde, las manos levantadas de la iglesia que clama y gime delante de ti por una respuesta. Mira a nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Gracielita, nuestra hermana Susana, nuestro hermano Antonio, hermana Juanita, María Eugenia, Danilo, Virginia, Leticia, Ángel, hermana Rosita, Ana María el Carmen, Kendra. Mira, Dios, la mano levantada. Hermana Felipa, hermano Carlos. Hermana
¿Cuántas personas, Dios, levantando la mano delante de ti? Dios Todopoderoso. Solo tú conoces la necesidad dentro de tu pueblo. Y estamos aquí delante de ti porque reconocemos que somos incapaces de resolver nuestros problemas. Reconocemos que solo tú puedes ayudarnos en nuestros problemas. Mira a mi madre, Dios, que lo operan el día martes en Estados Unidos. Te ruego, Dios, que todavía no le quites la vida. Dale una oportunidad. Cada persona, Dios, que clama delante de ti, te ruego que tú tengas misericordia. Sana al que esté enfermo. Provee trabajo y pan al que necesita de ti. Restaura los hogares, los matrimonios, las vidas. Restaura los corazones quebrantados. En el nombre y por los méritos de Jesucristo te lo pido, Dios. Provee una casa al que está clamando a ti por una casa, un terreno, un hogar. Mira los problemas con los hijos, Dios, solo tú los puedes corregir. El irrespeto, las malas palabras, las conductas de rebeldía, solo tú las puedes cambiar. Da una salida a esos hogares afectados. En el nombre de Cristo te lo pido. Dejo a mi hermano Miguelito ahorita para que ore por las peticiones y luego ore para el final. Les bendiga esta tarde. Vamos a estar orando, ¿verdad? Pueden ponerse cómodos para que hagamos estas oraciones por estas necesidades. Vamos a orar por la hermana Giselle García de Nandayosi. Pide oración por sanidad porque tiene anemia profunda y dolores de cabeza y vómito. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a nuestra hermana Giselle García, Señor, para que seas tú que tomes el control, Señor, en esa enfermedad de Dios mío, de esa anemia profunda. Tú tienes poder, Señor, para ayudarla, Señor, y hacer la obra de sanidad divina en su cuerpo, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, que ella reciba la sanidad, el milagro en su cuerpo, y que todo dolor se vaya en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Espíritu Santo, seas tú ahí haciendo la obra, Espíritu Santo, sanando. Tú puedes, Señor, quitar esa anemia, Señor. Tú puedes ayudarla. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos también por Daniel Palacio, que pide sanidad por la migraña y dolor en los huesos desde California. Hacemos la oración por Daniel. Le decimos a Daniel que ponga esa confianza en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Toda migraña se va en el nombre de Jesús. Desde allá donde él se encuentra en California, enviamos la palabra, esa palabra de sanidad, de milagro, y que el poder del Espíritu opere ahí, sanando. Oh, Espíritu Santo, comienza a operar ahí, que esa migraña desaparezca y todo el dolor de hueso desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Oh, Espíritu Santo, sé que tú estás sanando. Oh, Señor, tú tienes poder, tú tienes poder. Comienza a ministrar ese cuerpo ahí.
Ministra ese cuerpo con el fuego, el